explicación y disculpa, aunque salga uno con 1 hora y 20 minutos de anticipación, sabiendo que uno maneja despacio, ahora resulta que el que manejaba rápido era yo en este embotellamiento, ¿no? Así que mil disculpas, estábamos tratando de superar reformas desde hace ya un rato. Usualmente Filipe y yo vamos con 2 años de anticipación a cualquier compromiso, pero esta vez nos superó, este embotellamiento superó todas nuestras expectativas. Les agradezco mucho estar aquí. No sé si… Sí, yo voy a empezar. ¿Empezamos? Esperamos que venga Antonio Barquet del Museo del Chopo y ya vamos a empezar de una vez. Sí, les pedimos una disculpa, que nunca pensamos que nos podíamos tardar tanto en llegar, pero ya. A ver si viene Toño. Ahí está. Esas son mis preguntas secretas. No, nunca te lo voy a enseñar. Pero sí. Oigan, ¿les incomoda si hago una encuesta velocísima a fin de saber a quién me dirijo? Porque empezar la charla va a ser un acto de fe a causa de estos reflectores en los que no me dejan ver quién está del otro lado. ¿Podrían, así no se preocupen, nos voy a poner a platicar? Quisiera saber nada más quién está… Ah, gracias, se hizo la luz. Ahora pueden apagar estas, por favor, así estaríamos contentos. Bueno, algunos de ustedes estudian en la UNAM, me dijeron que vendría un contingente con pancartas de la Facultad de Filosofía y Letras, nada más quiero confirmar que eso no ha ocurrido para estar tranquilo, ¿no? Bueno, ok. Bueno, otra pregunta, ya más en confianza y entrando con todo respeto en el tema de la conversación progresivamente. ¿Alguien de aquí, y perdón que se los pregunte así porque no alcanzo a ver sus rostros ni sus novelas, ¿alguien de aquí está escribiendo novela? Ok, alcanzo a ver 2 manos, 3, perfecto. Me encantaría reconocer los rostros, perdón, pero es que no alcanzo a ver. ¿Quién es el que llega aquí? Ah, Filipe, perdón. Les digo que está terrible la luz de este lado. Bueno, ok, quería saber eso para saber… más o menos si tenía algunos colegas que están preocupados y angustiados por los mismos temas que un servidor, aquí delante. Bueno, ya lo sé. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. En nombre del Museo del Chopo, pues les damos la más cordial de las bienvenidas para esta cuarta sesión que hemos dedicado a este ciclo que se llama Escribir Mañana. Tuvimos el gusto de abrir el ciclo con el amigo Juan Villoro, que hablo desde su perspectiva de autor, digamos, y lector. Luego participaron María Virginia Jawa, que organiza su página web, que edita, digamos, de manera muy especial en internet, y Mohsen Emadi, que escritor de Irán, que nos visitó y que también trabaja muchísimo con páginas web y con escritura y con poesía que funciona para los que estuvieron aquí a través de pantallas y animaciones. Hoy estoy muy feliz y contento porque me acompaña otro amigo, Martín Solares, que tiene muchas cachuchas encima de su cabeza. Podrías participar en calidad de, pues primero de lector, porque todos empezamos así, de autor, que es de los narradores que cuida mucho lo que saca, y ya estamos esperando la próxima novela de Martín, que parece que ya viene pronto. Y también Martín es alguien que ha dedicado mucho tiempo a trabajar en el campo de talleres literarios que tú tuviste en París. Está más que reconocido por la Universidad Francesa con diplomas de… Pero de eso no hablaremos porque te va a… No me dejan entrar ya. Exactamente. Y Martín últimamente trabaja para el sello Océano, publica varias colecciones, y yo creo que el ojo que tienes para detectar adentro de la narrativa actual tendencias nuevas, ritmos que te gustan, me parece que te hace participar a este ciclo con, digamos, una voz distinta a los participantes anteriores, y me parece que es realmente fascinante porque hemos platicado Martín y yo de acercamientos tuyos a la creación que pues se justifica mucho
tu presencia con las luces que nos vas a dar. Así es que habrá dos partes en esta charla. Primero Martín nos va a dar un adelanto de ensayos, de un ensayo que publicarás, que es una reflexión que has llevado a cabo, cómo se puede, según tú, y veremos si ustedes aprueban, representar una novela de manera gráfica, cómo se puede dibujar los ritmos, las rupturas, las técnicas, los puntos de vista, todo eso que es una novela, cómo logras representarla y nos vas a explicar el cómo y el por qué. Y a partir de ahí empezaremos a hablar justamente de esas tendencias nuevas que podemos ver en la escritura, pensar si, vamos a decir, nuestra generación, aunque obviamente eres mucho más joven que yo, ha participado en la más grande de las revoluciones en el campo de la escritura, del lado técnico. Desde hace 30 años hemos pasado de manera muy radical de la máquina de escribir a la computadora, laptop, con internet, y todo eso ha permitido fabricar textos de manera, yo creo, artesanal muy distinta, y seguramente estaremos platicando sobre eso. Entonces, para empezar esta primera parte, digamos, de la charla, le doy la palabra a Martín. Tú vas a tener ahí unos plumones y cartulinas. No sé cómo te arreglarás con el micrófono, pero yo creo que moviéndote sin mucha velocidad lograrás llegar hasta allí. Entonces, con mucho gusto y curiosidad, te dejo la palabra. Encantado. Pues muchas gracias de nuevo a Philippe y al Museo del Chopo por la invitación, sobre todo a ustedes por la paciencia en esta tarde. Gracias, Philippe. Y bueno, pues sin más ni más, les quería, vamos platicando un poco. Cuando Philippe me comentaba de este proyecto de charlas, esta serie de charlas a propósito de las escrituras del futuro, y me invitó a platicar un poco aquí con ustedes sobre las maneras como se están transformando los géneros que conocemos con los últimos inventos técnicos. Bueno, pues me acepté encantado, pero le advertí desde el principio que a mí lo que me interesaba es con un método que creo que no es, bueno, que nadie practica todavía, y creo que están en un error, y ese método podría ser visto como un método del futuro para hacer análisis literario. Yo lo que quisiera es mirar para atrás. Yo estoy convencido que solamente quienes no habían practicado la escritura literaria seriamente se vieron realmente asombrados con la llegada de Twitter, porque todo escritor que se precie de serlo, salvo que sea un desbalagado, trata siempre de llegar a la mayor concisión, a la mayor concisión posible, ¿no? Esto de los 140 caracteres y del punto de vista original, del punto de vista inventivo, pues tendría que tenerlo cualquiera que intente escribir en cada párrafo que está pergeñando, no solamente cuando queremos retratar la taza de café que nos acabamos de tomar o que nos vamos a tomar y queremos presumir a los que no están ahí con nosotros, ¿no? Yo creo que escritores como, ¿qué podemos decir? Marco Aurelio hubiera sido un tuitero fantástico, ¿no? Él habría, sus pensamientos estaban compuestos por tweets que me parecen todavía insuperables. En menos de 140 caracteres él decía: cada día antes de salir de tu casa, toma en cuenta que te vas a topar con un traidor, un mentiroso, un santo, un enemigo mortal y un amigo fiel. No agregaba nada más, ¿no? Y como esos tenía 8, no me acuerdo cuántos libros eran, hechos a base de ideas que él iba apuntando en sus momentos libres en el campo de batalla, según dice la leyenda. ¿Quién más hubiera sido? Bueno, Augusto Monterroso, si hubiera persistido en sus dinosaurios, hoy que estamos en un foro de ese estilo, hubiera sido el rey de los tuiteros, ¿no? Quizá la naturaleza es grande y Monterroso no persistió en inventar ese tipo de microcuentos, porque si lo hubiera hecho, quién sabe dónde estaría ahorita la literatura. Estaríamos tan evolucionados que ya habríamos mutado. Quizás las novelas serían únicamente la última frase de las novelas, no lo sabemos. Así que para tranquilidad de los que persistimos en escribir el género de la novela, don Augusto solamente hizo esa obra maestra. Como editor, suelo desconfiar de todos los amigos y colegas que de repente, cuando llega la hora de entregar un informe final al Conaculta o al FONCA, recopilan los tweets que hicieron el último semestre y tratan de hacer un libro con ellos. No todos tienen el talento. Creo que yo conozco a dos que me han asombrado, son Mauricio Montiel y José Luis Zárate. Chimal también, por supuesto, tiene ahí algunos cuentos estupendos. De los tres, al que quiero comentar es a José Luis Zárate, porque me parece uno de los creadores de literatura fantástica más inventivos, que se han movido como nadie
en el reino del tuit. Zárate es capaz de obsesionarse cada semana con Caperucita Roja, El Conde Drácula, Moby Dick, Pinocho, El fin del mundo, el Anticristo, ¿qué más? Frankenstein, por supuesto, y cada semana hace variaciones sobre un mismo tema, algunas brillantísimas. A veces envía 12 o 15 tweets en el transcurso de las mismas 8 horas y algunos son extraordinarios. Creo que necesitamos inventar no un libro, sino un dispositivo que recopile la ya vastísima obra de José Luis Zárate en cuanto al tweet se refiere. Lamentablemente, creo que las novelas por tweet no funcionan. Para que funcionaran, tendrían que empezar a escribir los autores tendrían que empezar a escribirlas de atrás para adelante, porque es muy incómodo andar moviendo con el dedo para buscar la primera frase y luego la que sigue, además con la maraña de interrupciones de las que solo Twitter es capaz, y aunque nos concentráramos solamente en un autor, bueno, pues el resultado no precisamente nos ayuda a concentrarnos. Una novela, de alguna manera, vendría siendo, para mí, en mi opinión, vendría siendo uno de los más largos hechizos verbales que existen sobre la Tierra. Cuando nosotros leemos un poema que realmente funciona, cuando escuchamos que alguien está rezando una serie de versos que se compusieron hace más de 2000 años y que para algún tipo de personas funcionan como un poema de ciertas características, bueno, creo que algunas de las novelas palidecen ampliamente frente a ese tipo de manifestaciones, otras no, otras provienen de autores que realmente trabajaron palabra por palabra y frase por frase cada una de sus proezas, de las proezas de su imaginación, de manera que cada una de sus palabras va construyendo una suerte de telaraña que nos lleva a otro planeta, al mundo de la ficción. En cuanto uno empieza a leer una novela que se merece ese nombre y que no es un closetazo, que no es una recopilación de textos que reunió un autor presuroso por publicar o por documentar un informe, sino algo que tiene un principio, un desarrollo y un final, por más ramificaciones y experimentos que se realicen en el medio, o desde la primera frase hasta la última, nos damos cuenta que las palabras de inmediato se vuelven otra cosa. Las palabras en una novela tienen más de una intención, parece que no, pero desde la primera frase nos llevan a un mundo distinto en el que cada frase contiene por lo menos la sombra de un misterio y, si está bien construida, un anzuelo de tipo muy peculiar, un anzuelo que solo se produce en las páginas de la novela. A veces podemos percibirlo en el cuento, pero realmente creo que es un anzuelo que solamente podemos ver ahí, y por eso este tipo de escritura sigue siendo digna de perdurar, seguirá siendo en el futuro, yo creo, y es la prosa novelesca. Lo que distingue a este tipo de prosa es su capacidad de provocar que nos hagamos una pregunta al final de cada capítulo o al final de cada párrafo o cada página, y esa pregunta es: ¿y ahora qué va a pasar? Para mí esa pregunta es la fórmula novelesca por excelencia. Si pudiéramos hacer una radiografía de las novelas y tratar de describir cómo se desplazan realmente las novelas, tendríamos que detectar en qué momento de cada novela se generan esas preguntas, ¿y ahora qué va a pasar? Si juntamos todas esas preguntas y empezamos a dibujar, va a salir una especie de constelación. Si unimos los puntos más altos de una novela, podemos llegar fácilmente a su forma. Voy a poner un ejemplo. A ver. Sí, perfecto. Con este tipo de micrófonos uno siempre tiene que exorcizar la tentación de ponerse a cantar alguna cosa muy desastrosa. Bueno. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar con el caso de una novela aburrida, una novela terriblemente plana. Bueno, si quieren, no saltemos de inmediato al género de la novela. Empecemos por algo un poco más pedestre. Vamos a pensar en un informe de gobierno. Un informe de gobierno vendría a ser algo que tiene por excelencia esta forma. Si alguien se aparta un ápice de ese tipo de género literario, es despedido e incluso enviado al Moloya, ¿no? La vocación de un informe de gobierno es provocar somnolencia. Si no provoca somnolencia y si no manda a la lona, incluso a los diputados que lo están leyendo,
en nombre de algún presidente que está por ahí escondido, ese informe de gobierno no funciona. Entonces un informe de gobierno tiene esta vocación. Realmente yo creo que no es que Felipe Calderón o algunos de esos presidentes hayan temido la reacción de la oposición cuando tenían que leer sus informes de gobierno. Debe haber sido más bien que eran tan buenos que ellos se quedaban dormidos en el primer párrafo. Por eso tenían que enviar a alguien con una dosis de cafeína sobrenatural en las venas para que se fueran capaces de leerlo. Bueno, vamos a ver cómo le pinta ahora al nuevo presidente la forma de este género literario. Bueno, entonces tenemos ahí un informe de gobierno. También podría ser un boletín de cualquiera de las dependencias que ustedes se imaginen, ¿no? Desde el ISSSTE hasta, ¿qué les puedo decir? A la Academia Mexicana, en cualquiera de sus versiones, ¿no? De la lengua, lo que quieran. Bueno, ok. Si no tiene esa forma, no están cumpliendo con su trabajo. En cambio, eso es prosa horizontal, ¿no? Soporífera, narcoléptica. En cambio, una novela, bueno, una novela tiene la vocación de ser una prosa, si tú quieres, diagonal. En realidad, si las novelas pudieran, serían como los poemas, prosa completamente vertical, como un relámpago, algo así. Algo deslumbrante, que apunta hacia arriba, que en un abrir y cerrar de ojos ya nos llevó a otra dimensión y cambió nuestra manera de percibir el mundo. Pero las novelas son poesía diluida, que me corrija mi amigo Philip, olé la pronuncia y me estoy equivocando. Para poder hacer esto, para poder elevarse, las novelas, que en realidad en el fondo son mamíferos, no tienen alas, a diferencia de los poemas, se ven obligadas a hacer un tipo de magia muy especial, que es una manera de desplazarse que no puede realizar ni el cuento ni el poema. Se llama, vamos a llamarlo la digresión. Cuando leemos una novela emocionante tenemos la impresión de que estamos delante de una escalera muy bien construida, que va generando esto. Si la novela es realmente apasionante. Pero esto es un esquema, esto sería como el no va más de una novela. Si la realidad nos demuestra que las novelas en realidad son una especie de animales particulares. Yo diría que son animales idealistas. Son una especie, yo digo que las novelas son, a pesar de su enorme diversidad, y a pesar de que hay algunas que son realmente pequeñas musarañas o pequeños insectos, y otras que son grandes ballenas, grandísimas ballenas, las novelas parece que comparten, que son todas una especie de mamífero que se desplaza así. Yo diría que es prácticamente factible demostrar que los novelistas, pudiendo tomar la vía más corta como los cuentistas o los poetas, invariablemente en cada uno de esos párrafos cometen una pequeña distracción, a la que llamamos muy elegantemente digresiones. Cada vez que un novelista promete que nos va a contar la historia de, vamos a decirlo así, de Macondo, y nos detiene y nos dice, bueno, pero antes voy a contarles el tórrido romance entre el coronel Aureliano Buendía y realiza un pequeño giro que podría ser un cuento perfecto, pero no es un cuento perfecto porque está más diluido. No tiene esta tensión creciente o esta ambición de terminar rápidamente en una carrera de 150 metros que tiene un buen cuento. La novela y un cuento perfecto se parecen. Los dos son prosa narrativa a fin de cuentas, pero no operan de la misma manera. Si tomáramos un microscopio y pasáramos por un microscopio la prosa del cuento y la prosa de la novela, veríamos que entre una novela y un cuento, o mejor dicho, entre un cuento y una novela, tenemos la misma diferencia que hay entre un limón y una limonada. Los cuentos suelen ser formas perfectas, breves. Decía Cortázar que solamente había dos formas posibles para los cuentos: o el círculo perfecto o el triángulo equilátero. Más allá de eso ya era una novela o una novela corta, o vaya usted a saber. Pero que formas de cuentos perfectos, solamente existía dos. Eso lo dijo por ahí en una de sus innumerables entrevistas. Yo estoy completamente de acuerdo con él. Creo que cuando terminamos de leer algo que tiene principio, desarrollo y final y que termina con una sorpresa extraordinaria,
tenemos la sensación de haber tocado algo tan perfecto que casi no podemos vivir a solas con eso. Una de las pruebas, también decía Cortázar, de que leímos un cuento excelente, o no excelente, sobresaliente, extraordinario, inolvidable, es que sentimos la obligación de inmediato de platicarlo a otra persona. Y hasta que, si es un cuento feliz, tenemos la sensación de que vivimos en una especie de ebullición o de cosquillas que no van a cesar hasta que no le platicamos a alguien esa historia o, mejor aún, le pasamos ese cuento. Lo mismo si es un cuento de espanto, de terror o un cuento nebuloso e inquietante. Decía Cortázar literalmente que sentíamos que una araña hubiera entrado por nuestras ropas y que seguía ahí. Y la única manera de quitarse encima esa sensación es enviar a otra persona a leer ese cuento y traspasarle la araña. Bueno, entonces decíamos que un novelista que se propusiera que cada uno de sus capítulos fuera un cuento perfecto, estaría muy cerca de recibir su primer infarto. Hay, sin embargo, algunos autores que lo han hecho. En México, por ejemplo, está Álvaro Uribe, que tiene ahí la Lotería de San Jorge, el Taller del Tiempo, en el que cada uno de los capítulos están armados de esa manera. Pero ¿cómo sería la forma de ese tipo de libros si los analizáramos como una novela? En el caso, por ejemplo, de la Lotería de San Jorge, creo que es algo de este tipo. Esa novela de Álvaro Uribe empieza con un pequeño prólogo que está firmado por un personaje de ficción y un epílogo que está firmado por otro personaje de ficción también. En el centro, una serie de cuentos perfectos. Pero de la manera en que fue estructurado este libro, lo que ocurre es esto. Tenemos la sensación de haber leído una novela. Nuestra imaginación llena esos huecos y más que leer una colección de cuentos coherentes por el tema o por los personajes, nos vamos dando cuenta de que eso en realidad es una novela. Yo he tenido la misma sensación cuando me ha tocado leer algunos archipiélagos como Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Yo casi podría demostrar que ese libro en realidad es una novela, pero una novela en la que el protagonista es una multitud, todos los terrícolas que llegaron a Marte y que poco a poco se fueron encontrando con la civilización de los marcianos. Bueno, esto es un primer dibujo de una novela hecha a base de cuentos. Estamos hablando del paso básico que cometen las novelas para poder desplazarse. Hablamos de la digresión. Entre los guionistas de cine hay un punto de partida. Dicen los guionistas que para escribir una buena historia, capaz de obsesionar la memoria de todas las personas que vayan a ver esta película, no puedes repetir el mismo tipo de obstáculo dos veces. Que los obstáculos que le pones al protagonista, al héroe, tienen que ser de naturaleza muy diversa. Porque si Dustin Hoffman se topa siempre con el abogado de su exmujer cada vez que quiere sacar a pasear a su hijo, la primera vez es un drama. La segunda es la promesa de que esto se va a poner muy aburrido, incluso patético. Y la tercera ya salimos de la sala. Por fortuna, Kramer contra Kramer en esta película se construyó con una serie de obstáculos de naturaleza muy diversa, como la Odisea. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y una versión gráfica muy lacónica de cómo trabajó la mente o las mentes, que escribieron la Odisea. Bueno, nuevamente voy a abreviar y me voy a saltar algunas cositas y ustedes las van a reconstruir, pero vamos a quedarnos con la Odisea en el momento en que ese valeroso personaje que es Ulises está llorando como un niño desconsolado porque la bellísima Calipso no lo deja regresar a Ítaca. No lo está tratando mal. Ya lleva ahí 10 años con ella y antes no se había quejado el angelito. Pero un día le entró una nostalgia infinita y quería regresar. No tenía armas porque su último buque había naufragado precisamente frente a la isla de Calipso. No tenía compañeros que lo ayudaran porque la mayoría habían perecido justamente en ese último naufragio, patrocinado por Poseidón. Entonces,
Ulises o Odiseo tiene que echar mano de la única arma que le queda, su capacidad verbal, su capacidad de convencer y emocionar, de conmover a Calipso para que lo deje irse. Entonces vamos a pintar un primer obstáculo. Bueno, obviamente este es el primer obstáculo de Ulises. Lo que va a hacer Ulises, obviamente, es esto. Voy a aprovechar que hay varios colores. Superar ese obstáculo y regresar al mar, un poquito más arriba de lo que se encontraba en el capítulo anterior de su vida. Pero al seguir avanzando, Calipso no solamente le da un buque, sino que le da o le presta algunos guerreros para que lo acompañen. Voy a abreviar y quizá desordene un poco, ustedes ya me podrán corregir, hace un rato que no releo la Odisea, pero el segundo encuentro, pongamos que es la isla de los Lotófagos. Cuando llegan ahí, los soldados de Ulises quedan fascinados con esas hierbas, vaya usted a saber por qué, y lo que hace Ulises es, no le queda otra, ahí sí tiene armas, la retórica no está funcionando, así lo que hace es amenazar de muerte a sus soldados y el que se quede ahí va a morir por la espada, todos tienen que obedecer. Después regresa al mar, un poco más alto que antes, sigue avanzando y pongamos que llega a la isla de los Cíclopes y siguiendo a estos haraganes que eran sus guerreros, entra persiguiendo un hato de cabras a la caverna de Polifemo. Ahí ya conocemos la historia, el Cíclope se lo quiere y se los empieza a comer uno por uno y cierra la puerta de la caverna. Ni la fuerza que tiene Ulises con todas las armas y todos los guerreros que ha podido reunir, ni toda su capacidad retórica son capaces de vencer al Cíclope. Entonces, ¿qué hace? Echa mano de su astucia, lo engaña, lo ciega, primero lo emborracha, luego lo ciega, y finalmente consigue huir, escondiéndose debajo de las cabras. Bueno, esto es un esquema. Creo que Bart Simpson se ve más peligroso que ese Cíclope que dibujé, pero bueno, podemos seguir así. Lo que nos damos cuenta es que aquí fue el habla, pongamos que aquí fue la fuerza bruta, pongamos que aquí fue el cerebro. Entonces vemos que una buena novela, una buena historia, obliga al protagonista a enfrentarse con obstáculos de distinta naturaleza y lo hace sacar reservas que él ignoraba que poseía. Va descubriendo al héroe que hay dentro del protagonista. Y eso sigue y sigue, ¿no? Ustedes saben del final. Bueno, yo siempre he dicho que si analizamos con un microscopio esto que ocurre dentro de una novela, iríamos un paso más allá que los guionistas de cine, que dicen que esas son murallas, que son pruebas insuperables. Bueno, además de que sí, en efecto, son grandes pruebas difíciles de ser superadas, lo que los guionistas de cine a veces no ven es que la prosa novelesca nos lleva al mismo lugar haciendo esto. Si separamos cada uno de estos capítulos de la Odisea, vemos que funcionan como una especie de cuento. No un cuento perfecto, como decíamos hace unos minutos, sino un cuento diluido, una especie de limonada hecha de distintos materiales. Hay pasajes muy simpáticos, pasajes picarescos, pasajes que, bueno, en los que realmente nos cuentan por tercera vez qué fue lo que hizo Ulises los primeros 9 años de su errancia. Ya la tercera vez ya estamos hartos, pero vemos que esos discursos de Ulises se adaptan al interlocutor que tiene delante, siempre para lograr un efecto distinto, conmoverlo, convencerlo, hacerlo su cómplice, engañarlo, etcétera, ¿no? Y bueno, sospecho que la gran retórica que él desarrolla ahí era una de las cosas que hacían que avanzara este mecanismo. Pero las novelas son, como insisto, mamíferos que se desplazan así. Eso sería la forma de una novela convencional del siglo XIX, de una novela contemporánea de espías, de detectives o de fantasía, lo que llamamos el género de fantasía. Pero
Y aquí quiero retomar la invitación de Philippe. Si queremos escribir para el presente y para el futuro, tenemos que estar muy conscientes de que nuestro trabajo como novelistas va a estar inserto, querrámoslo o no, dentro de una tradición, y para eso es indispensable conocer qué formas originales o cuáles han sido las formas más originales que han inventado los novelistas que nos han acompañado en los últimos años. Haciendo un repaso muy rápido, voy a aventurar aquí algunas formas que han salido a partir del mismo procedimiento. Esto sería el pasito esencial de baile de la novela. Pero a partir de este pasito, el 1-2, Roberto Bolaño, Juan Rulfo, ¿quién más? Ernesto Sábato, ¿quién podemos poner? Gabriel García Márquez, entre otros novelistas, han inventado formas originales que proceden así, pero cuando los vemos en conjunto todo el baile que realizaron, vemos que diseñaron formas tan originales, y creo que sí subrayo esa palabra, sí lo fueron en verdad, que han tenido centenares de imitadores en todo el mundo. A ver, en México todo el mundo padeció una secundaria y luego aprendió a adorar la novela Pedro Páramo, cuando no tuvieron que leerla por obligación. Yo insisto en que la podemos leer como una estupenda novela de vampiros o una novela de ciencia ficción. Si tú ves las primeras 30 páginas, te vas a dar cuenta que cada vez que el protagonista, el protagonista aparente, Juan Preciado, se encuentra con un personaje de Comala, sale más debilitado de eso. Y va cada vez más débil hasta que finalmente cae o lo echan en una tumba que se encontraba abierta, produciendo un movimiento sheriano muy interesante que les voy a tratar de dibujar. Bueno, Pedro Páramo empieza, creo que sí es una de las formas más originales de la novela escrita en español contemporánea. Bueno, o no tanto, hace más de 60 años que se escribió, pero su forma sigue obsesionando a muchos. Hace un tiempo yo la comparé con una de las mejores novelas de Philip K. Dick, Ubik, y para mi sorpresa fueron escritas en la misma década y tienen formas literarias muy similares. Si quitamos la palabra, si quitamos el nombre de Juan Preciado y ponemos la palabra astronauta, creo que las dos, Pedro Páramo se puede contar como una estupenda novela de ciencia ficción en que la gente parece que levita mientras va caminando por la media luna o la luna y desaparece de repente al entrar en otra dimensión, atravesar ciertos portales. Bueno, vamos a recordar un poco. Una de las cosas que llevamos genéticamente todos los mexicanos es la primera frase de Pedro Páramo. Todos sabemos que esa novela empieza con: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Bueno, vamos a regresar un poco y vamos a revisar con microscopio esa primera frase, porque de ahí parte la forma. Decimos: vine a Comala. El que habla es Juan Preciado y está aquí, en Comala, porque me dijeron que acá, síguenos aquí, en el cementerio de Comala, vivía mi padre. Ya estará muerto, alguien lo mató, no lo sabremos, y ni siquiera en el último párrafo de la novela, un tal Pedro Páramo. Una cosa que ustedes deben de saber, porque Ediciones Era publicó hace más o menos 15 años un libro fabuloso que se llama Los cuadernos de Juan Rulfo, es que ni siquiera el mejor de nuestros novelistas empezó siempre con esta primera frase perfecta. Cuando yo leo algunas crónicas de Ricardo Garibay o entrevistas con Juan José Arreola, en las que dicen que Rulfo era un tallerista desastroso, que nadie lo respetaba, que todo el tiempo hacían chistes contra él, yo veo esos primeros párrafos que Rulfo pergeñó cuando pretendía empezar esta novela y les doy toda la razón. La primera versión de Pedro Páramo decía: no vine, sino fui a Tuzcacuesco porque me dijeron que allá vivía mi padre, un tal Maurilio Gutiérrez. Bueno, de Pedro Páramo a Maurilio Gutiérrez hay una diferencia tan grande como la puede haber entre Juego de Tronos y Los Soprano. Son dos proyectos literarios completamente opuestos. Es como comparar una ópera con una caricatura de South Park. Bueno, de entrada, Tuzcacuesco es difícil de pronunciar incluso para un mexicano. Maurilio Gutiérrez no tiene ninguna dignidad literaria. ¿Quién puede tenerle miedo a un capo que no sea Tony Soprano, sino Maurilio Gutiérrez, y que constituye la amenaza principal?
Yo creo que esa novela hubiera sido su propia parodia si se queda con ese nombre original, Maurilio Gutiérrez, ¿no? No tiene ningún peso ni ninguna asombro de amenaza ese nombre. Susana San Juan, quizá lo quieran ustedes saber, en esa primera versión también se llamaba ni más ni menos que Susana Forster, otro apellido, otra palabra difícil de pronunciar incluso para un mexicano, que era, Rulfo tenía que pensar también él financieramente su primer mercado, ¿no? Si no podían pronunciarlo, ¿quién le puede decir que lo iban a memorizar y a recordar durante generaciones? Por fortuna para nosotros, Susana Forster, Tuscacuesco y Maurilio Gutiérrez, por supuesto, se fueron transformando en nombres y personajes de 3 dimensiones cada vez más fáciles de recordar y de pronunciar. Pero la primera frase dice: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Tenemos un personaje con una intención, un hijo no reconocido que quiere cobrar la herencia de un millonario, o al menos eso cree. Pero tenemos que por ahí de la página 30, ese hijo muere delante de nuestros ojos. Y para sorpresa nuestra, sigue contando parte de su historia, hasta que parece desvanecerse por completo. Pero la novela sigue. Y entonces nos damos cuenta que no es la novela de Juan Preciado, que él era solo un anzuelo y que en realidad el verdadero protagonista aparecía desde la primera línea. Es este ser ominoso que aparece, es más, ni siquiera desde la primera línea, mucho antes, desde el título. Y poco a poco la historia del cacique engulle a la historia de su hijo. Llega un punto en que nos damos cuenta que el vine a Comala y la invención de Juan Preciado eran solamente grandes estrategias para que llegáramos al centro de un cementerio en el cual está presente nuestro narrador. Un último dato interesante, si mal no recuerdo en la última intervención de Juan Preciado, pero puede que me equivoque, él está platicando desde el principio de la novela, y eso lo vamos descubriendo de manera progresiva, con otra muerta, con un cadáver, perdón, con otro cadáver. Se llama Dorotea la Cuarraca. Y aquí es donde viene el nudo sheriano increíble. Comala tuvo sus días de esplendor y feneció. Después llegó Juan Preciado, siguiendo al fantasma de Abundio el Arriero, a buscar a su padre, el padre de ambos. Pero muere en el intento y es arrojado por algún alma caritativa o por algún fantasma muy caritativo o muy solitario a una tumba abierta y vacía en el cementerio de Comala. Y cosa curiosa, después le echan encima el cadáver de Dorotea la Cuarraca, que había muerto antes, en los días de esplendor de Comala. Entonces la novela, además de esto, hace un giro tremendo así, ¿no? Un giro escheriano de 3 dimensiones. Bueno, además, en esta última intervención de Juan Preciado, se da una clave que deberíamos de seguir todos los novelistas que estamos interesados por crear una forma original. Dorotea le pregunta a Juan Preciado al final de uno de esos fragmentos: ¿y tú cómo llegaste aquí? Ahí no responde Juan Preciado, porque su respuesta es el principio de la novela. Yo vine a Comala porque me dijeron, etcétera, ¿no? Esto tienen algunas novelas muy bien construidas, que sin que nos demos cuenta de manera evidente, safia, son la respuesta a una pregunta muy compleja que está sutilmente disimulada dentro de toda la novela. Bueno, esa sería la forma de Pedro Páramo. Perdón. Si los dibujos se empiezan a poner raros, es que estos instrumentos tienen un olor específico bastante fuerte. Bueno, vamos a ver. Otra novela, El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez, ¿no? Que es extraordinaria, es mi novela favorita de Gabriel García Márquez, y ustedes recordarán que, solamente voy a hacer 3 o 4 más para no cansarlos. Cada capítulo de esa novela empieza con una misma imagen, la de unos opilotes y unas vacas entrando al palacio presidencial una vez que ha muerto el tirano. Entonces, esa imagen se repite obsesivamente al principio de todos los capítulos. Estamos girando y girando y girando alrededor de una imagen enigmática, saltando de un punto de vista a otro, creando esta imagen de las vacas comiéndose las cortinas del palacio presidencial, y no entendemos qué está pasando cada vez que empieza un capítulo. Creo que son 12, no recuerdo con precisión. Y entonces, algunos de los narradores que están contando esta novela
toma un hilo de la historia y cuenta lo que podría ser un cuento, pero es un capítulo de la novela sobre algo que le pasó al patriarca. Entonces, tenemos de repente un cuento perfecto, termina el capítulo y la novela continúa. Puede ser la vez en que el patriarca ordenó que cocinaran a su peor enemigo y se lo sirvieran muy bien aderezado, eso sí, a todos los que estaban conspirando contra él. O puede ser la vez que se enamoró de una mujer por primera vez en su vida, o puede ser alguna de las infinitas tropelías que él iba cometiendo a lo largo de su dictadura. Bueno, pues yo casi podría apostar que la forma que tiene El otoño del patriarca, con unos cuantos círculos más, uno por cada capítulo o por cada historia, equivaldría a algo como esto. A ver, estoy perdiendo algo. Hay autores que son muy conscientes de la estructura. Mario Vargas Llosa es el gran arquitecto literario de la novela en la segunda mitad del siglo XX. Ustedes pueden tomar prácticamente cualquier novela de Vargas Llosa y van a descubrir, e incluso a dibujar con facilidad, los esfuerzos arquitectónicos que él ha realizado. Es muy coherente. Una anécdota esencial dice que él estaba escribiendo al mismo tiempo La Casa Verde y Conversión en La Casa Verde, pensando que eran dos novelas distintas, hasta que se dio cuenta que esos dos relatos que parecían ir por dos senderos muy opuestos eran la misma novela, y los juntó, y entonces se regresó a retrabajar todo desde el principio. Yo creo que en La Fiesta del Chivo, o en ¿Quién mató a Palomino Molero? O Lituma en los Andes, podemos ver esfuerzos muy semejantes. Por ejemplo, La Fiesta del Chivo, ustedes se acuerdan que empieza con la hija del dictador, ya en el exilio, muchos años después de que cayó su padre. Luego nos cuenta la historia de un grupo guerrillero, que quería derrocar al dictador, y finalmente la historia del dictador. Con ese tríptico o esas tres formas se van repitiendo a lo largo de toda la novela con suma coherencia y logrando una pequeña proeza, que consiste en que el lector se interese por las tres tramas, a veces más en una, a veces menos en otra, pero el objetivo era que el interés fuera creciendo en las tres al mismo tiempo. Bueno, esa novela se podría dibujar así. Por poner algo, ese sería un periodo. El segundo empezaría otra vez con ese monólogo de la hija, luego la lucha de los guerrilleros, la figura del dictador, y así nos iríamos hasta terminar la novela. Eso sí, tienen la obligación no de echarnos delante una serie de formas, por muy bien construidas que sean, que no sean subyugantes. Bueno, me voy a jugar aquí mismo. Una última forma que todo el mundo ha tratado de imitar recientemente. Antes de eso, vamos a hacer un poco más de historia. Una vez me tocó acompañar a una amiga mía, profesora de literatura, el momento en que iba a aplicarle un examen, a asestarle un examen final a sus alumnos, que eran como 50, a dos grupos, sobre Rayuela, una novela que llevaban 3 meses leyendo con mucha concentración. Como yo estaba ahí de invitado, me pidió que les añadieran una última pregunta, y les dije a los 50 alumnos, ¿por qué no dibujan la forma de Rayuela? Después de una cierta rechifla que surgió ahí, un reclamo muy comprensible, les expliqué que no solo tenían que hacerlo sin levantar la pluma del papel, y para sorpresa mía les pedí que no copiaran, que era un experimento científico, que eran ellos los conejillos de Indias, y que si algún conejillo no se portaba menos indio iba a ser reprobado. Bueno, pues para sorpresa mía dibujaron palabras más, palabras menos, prácticamente la misma forma. No diré que idéntica, pero muy parecida. ¿No vas a creer, Philip? Que era algo así. Bueno, ustedes recuerdan que si leemos la novela de la manera convencional, una página después de otra sin saltar, tenemos básicamente dos partes y pedacitos, ¿no? ¿Había algún lúcido que todavía añadió esto? ¿Sí? Bueno, la parte de acá, la parte de allá, y aquel capítulo estupendo en el cual descubrimos que un personaje muy borracho, que puso una tabla entre dos ventanas de un 5.º piso, si mal no recuerdo, y que estaba caminando, creo que para ir por alcohol, al apartamento vecino sin tener que bajar las escaleras, es ni más ni menos que Oliveira, el protagonista de la primera parte.
Entonces, bueno, ese capítulo funciona para que conectemos una parte con otra, porque al principio de esta segunda sección no se entiende nada. No sabemos quiénes están hablando, están en Uruguay o en Argentina, y no lo sabemos con certeza, y veníamos de ver a un fabuloso grupo de amigos que estaban tratando de descubrirse a sí mismos como personas en el París de los años 50. Bueno, pues dibujaron de esa forma. Y una vez hice también este otro experimento con un famoso novelista norteamericano. Le pedí que dibujara la forma de algunas de sus novelas porque yo tenía la impresión de que eran variaciones sobre un mismo, una formita, un novelista que yo admiro mucho. Bueno, él me puso una prueba digna de uno de los personajes de sus novelas porque me dijo, bueno, antes de que hagamos esto, en Brooklyn no hacemos esto, pero antes de que yo lo haga, vamos a dibujar tú y yo, cada quien por separado y sin ver lo que está haciendo el otro, una novela que hayamos leído recientemente. Entonces elegimos Los Detectives Salvajes y lo que hizo este novelista neoyorquino, que no conocía mucho Latinoamérica, fue dibujar esto. Por mi parte yo dibujé esto. El primer capítulo, que corresponde al diario del poeta Arturo García Madero, una sola voz, que se hace cada vez más emocionante, va creciendo por supuesto. Una segunda sección amplísima, que es un mundo en sí misma, hecha de casi centenares de testimonios de los colegas de generación de ese mismo poeta. Y cuando pensamos que ya iba a ir a terminar el libro, ese segundo capítulo se cierra de improviso y ocurren unas cosas fascinantes que solamente ocurren en las novelas. Es que el personaje que damos por muerto reaparece más vivo que nunca y tenemos acceso, salud, a la segunda parte del diario del poeta Arturo García Madero. Bueno, según yo esa es la forma de Los Detectives Salvajes. Cuando comparamos eso, los dos dibujos, estamos los dos muy impresionados porque no sabemos que estas cosas podían ocurrir. Luego, cuando he tomado la locura de hacer este tipo de travesuras con mis amigos, he visto cosas muy simpáticas. Bolaño parece ser que una de las cosas que mejor inventó fueron formas literarias. Además de inventar esto, yo creo que inventó, bueno, no lo inventó, pero lo desarrolló de manera muy peculiar, dos cosas. Una prosa novelesca, que a la mitad de un párrafo era capaz de meter un pedazo de poema, por lo menos una imagen poética infalible. Casi siempre ocurría cuando sus personajes tenían miedo, estaban angustiados o eran perseguidos por otros, y para explicar el horror o la angustia que sentían, invocaban una imagen poética, ¿no? Decían, pues estoy ahogándome en este mar de inquietud. Esa es una imagen improvisada por mí, por supuesto. Las imágenes de Bolaño son cada vez mejores a medida que él iba escribiendo. El mejor ejemplo de esos párrafos están en 2666, otra novela que también podríamos dibujar. Pero la segunda cosa que inventó son novelas que parecen no ser más que un delirio y poco a poco van descubriendo que son novelas muy redondas. Miren, Nocturno de Chile, Amuleto, y esas novelas en las que se nos presenta el monólogo de un personaje muy atormentado, parecen ser un delirio. Luego nos damos cuenta que dentro de ese delirio hay pequeñas digresiones, a veces del tamaño de un párrafo, a veces del tamaño de un capítulo, a veces son ciclos que reaparecen varias veces y algunas de sus novelas tienen esta forma. Otra forma que inventó él, o que no la inventó él, pero que la desarrolló muy bien, es el libro de cuentos que de repente se convierte en una novela. Como el caso que vimos del libro de Álvaro Uribe, Bolaño hacía esto. En la literatura nazi en América Latina, nos ponía las fichas biográficas de distintos escritores fascistas que habían vivido en Latinoamérica o que eran latinoamericanos. Y pensamos que es una especie de catálogo sin mucho chiste ni gracia. Algunas son muy buenas de esas fichas, algunas de esas fichas son muy buenas, otras son francamente muy papanatas, pero al llegar al final de ese libro, una ficha empieza a cobrar una amplitud cada vez mayor y se convierte en una novela corta en la que el autor de estas fichas aparece. Y esa última ficha biográfica o ese último cuento se traga a todos los demás y mágicamente lo que estaba disperso y parecía una constelación ahí se vuelve una novela. Bueno, esas serían tres de las formas literarias que inventó Bolaño.
Para terminar y no repetir ni aburrirlos, pues quiero que vean un poco nada más. Estas han sido algunas de las formas que se han inventado de 1950 para acá en la novela latinoamericana. Creo que es muy fácil demostrar quiénes son sus imitadores. Yo creo que si queremos escribir novelas que sigan fascinando a lectores futuros y sobre todo que no nos aburran a nosotros mismos en el momento en que las escribimos, tenemos que estar muy conscientes de que además de ser albañiles también somos arquitectos y tenemos que ir enderezando la forma de la construcción a medida que avanzamos. Hay algo aquí importante y lo platicaba con nuestro queridísimo y admirado Sergio Pitol. Ay, lo veníamos invocando Filipe y yo mientras veníamos para acá. Toda novela, decíamos que tiene un misterio, pero algunas también nos plantean un enigma, como el que le planteó la Esfinge a Edipo. Un enigma que tiene algo que ver con el sueño. Aunque esté muy diluido en 300, 400 o 700 páginas, hay veces en que no podemos dejar la novela hasta que encontramos la forma que contiene el enigma. No encontramos la solución del enigma, pero sí encontramos la forma que tiene esa esfinge concreta y aprendemos a reconocerla. Si alguien tiene una duda de que las novelas no van a perdurar o que no se van a seguir escribiendo en el futuro, yo le retaría a que haga un pequeño ejercicio. Tome un papel, una pluma y pregúntese cómo ha sido su vida y trate de dibujarla como si fuera una novela. El resultado creo que estaría muy pronto a la vista de todos. Bueno, con eso cerramos esta primera parte. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Martín Solares para pues esa forma para leer, descifrar un poco las mecánicas que hay detrás de la narrativa, tanto de cuentos como de novelas. Pues te quería hacer un par de preguntas y seguramente ustedes después también. ¿Tú crees, por ejemplo, que las herramientas nuevas que tenemos han permitido influir en la evolución de lo que tú estás demostrando? Por ejemplo, Bolaño hubiera escrito la misma cosa con una pluma fuente y una computadora, ¿o tú crees que eso, y de la misma manera, segunda parte de la pregunta, la relación que la generación de Bolaño fue la primera en tener con los lectores es una relación que vino también a través de la correspondencia con el mail, que es un regreso a la correspondencia, que no había, nadie escribía cartas y de repente empezamos a escribirnos. Entonces, acercamiento a la escritura, ¿tú crees que eso influyó en las formas nuevas? Por ejemplo, digo Bolaño, que es el ejemplo más clásico que podíamos pensar, pero otros autores de su misma generación. ¿Tú crees que hay una nueva forma de relacionarse con la escritura que viene aparte de esos elementos? Bueno, hay una famosa entrevista de Gabriel García Márquez en la que habla de cuando él, que se había resistido durante muchos años a escribir ficción en una computadora, empezó a escribir así una de sus novelas. Y habla de esta sensación que tenemos todos cuando la primera vez que tomamos una computadora, bueno, esas personas que están aquí, que se atrevieron a nacer después de 1980, no experimentaron ese salto que sufrió la generación de Filipe y la mía, ¿no? Eso de escribir, una máquina de escribir que cada 60 golpes tocaba una campanita para avisarte que tenías que levantar un segundo la vista o por lo menos la mano ya que te concentrabas y volver a empujar el carro, ustedes ya no lo tuvieron. Una computadora permite aparentemente que te concentres mejor, aparentemente, pero es muy engañosa. Te hace creer que estás fluyendo sin ningún tipo de duda ni vacilación, porque las letras que usa son bellísimas. Al principio no, cuando estaban muy pixeladas, pero ahora sí, ¿no? Y parece que estás flotando y que eres un genio. Pero en cuanto uno imprime eso y trata de leerlo de corrido, se da cuenta del absoluto engaño que provoca la tecnología. Un Twitter tonto no va a ser nunca genial por más veces que se retuitee, ¿no? No se le quita lo tonto, jamás, ¿no? Se escucha más veces, pero no se le quita a nadie, al autor de eso, lo tonto, nunca, ¿no? Es una pena, ¿no? Si retuiteando gente la pudiéramos hacer menos
bueno, digamos más brillante, bueno, ya estaríamos todos con el aparato en la mano. No vayan a tuitear ustedes ahorita algo que yo dije, por favor. Bueno, bueno. Pero yo creo que las pesadillas siempre van a necesitar algún modo en que podamos registrarla, alguna manera. Usualmente se paraba uno en la noche y despertaba a la novia y decía, ¿qué crees que acabo de soñar? Uno podía dormir plácidamente después de esa confesión, la pareja ya no, pero uno dormía tranquilo, ¿no? Si uno no tenía novia, lo que hacía era tomar un cuaderno y empezar a escribir esas pesadillas que a veces empezaban a girar alrededor de sí mismas y de ellas surgía un cuento. No, poco importa que ese tipo de pesadillas que son contundentes y que están llenas de fuerza, las escribas a mano, en una computadora o en un teléfono celular. Una cosa que me asombra de algunos de mis mejores amigos que escriben es cuando me han dicho, me han confesado, y eso a mí también ya me empezó a pasar desde que salté al teléfono celular, luego de negarme a tener un teléfono celular hasta hace como 2 años, bueno, es que de repente, aunque tú siempre estés cargando plumas por todas partes y cuadernitos, va a llegar un día en que se te acaba la tinta, o estás en un avión en que se te estalló la pluma, o que se te acabó el papel, o que no puedes escribir un palimpsesto encima de lo que ya tienes escrito porque eso también te parece valioso. ¿Y qué haces? Ni modo, tienes que escribir aunque sea en un teléfono celular de los viejitos. Y he visto muchos amigos que han recuperado así un capítulo que les ocurrió en pleno vuelo, literalmente, y que tuvieron que transcribirlo dediando lo más rápidamente posible. A mí me ha ocurrido también, yo me reía mucho de esas personas. Ahora, cuando de repente recupero un texto que creía perdido y que no me acordaba que lo había escrito solamente en un teléfono celular, bueno, soy uno de los seres más felices sobre la Tierra. Pero yo creo que la clave, Felipe, bueno, me parece que es un poco la concentración, que si la pesadilla se vuelve sueño divertido y no eres fiel a la naturaleza esencial de la pesadilla, ya estás avanzando por mal camino. Bernardo Achaga dice algo muy interesante, y Achaga para mí es un escritor súper literario, sobre todo con novelas como El hombre solo, o novelas, cuentos como Obabacuac. Para mí lo hacen igual o lo ponen a la altura de un Cortázar o de un Quiroga. Bernardo Achaga es un gran narrador que todos tendríamos que descubrir en México. Es una pena que sus libros no circulen más por este país. Es grandísimo. Bueno, pero una vez me confesó que él escribe a mano, pero también directamente a veces en computadora. De las dos, me dijo que prefería escribir a mano por un motivo. Me dijo, porque la computadora engaña. En cambio, cuando tú ves una hoja que tú escribiste a mano, te das cuenta de dónde te detuviste, dónde te echaste 3 o 4 veces porque no estabas concentrado o te equivocaste, y tienes que regresar a ese punto de tu narración y desde ahí volver a escribir todo, ¿no? Dice, pero a mí, incluso cuando veo manuscritos de otros escritores, me decía Chaga, me da muchísima información ver qué tan tachados o qué tan claros eran los momentos en que sus narraciones empezaban a fluir. A mí eso me parece extraordinario, y es cierto que las computadoras no nos dejan ver esa dimensión. Hay ahora algo que se llama corrector, ¿cómo se llama? En las herramientas hay algo que a mí me fascina, y es la capacidad de ir poniendo capas de correcciones detrás de un manuscrito. Cuando yo tengo que editar el libro de otra persona, le envío todo súper limpio al autor, y si el autor empieza a detectar que hice algunos cambios o sugerir algunas cosas, dice, pone el revisor de cambios y vas a ver qué estaba antes y qué quité o qué cambié como sugerencia, ¿no? Y bueno, es fabuloso. Ahora yo trabajo mucho con todos los correctores que colaboran para esta colección en Océano, el Hotel de las Letras, a través de programas de Adobe en iPad. Nos enviamos por PDF los manuscritos de los autores, los formamos con el diseño de las páginas de esta colección literaria, y ya no imprimimos estos centenares de hojas para las pruebas que iban y venían, y que uno perdió un tiempo tremendo en los autobuses. Ahora nos las enviamos por internet instantáneamente y vamos pintando cada quien con paletas de distintos colores, lo cual nos permite ver qué hizo cada quien y qué sugirió o qué no autorizó el editor, en este caso yo. Entonces yo creo que sí, que por lo pronto las tecnologías te ayudan a tomar menos autobuses. Pues justamente otra pregunta acerca de tu trabajo de editor, porque como tienes ya años de seguir de cerca a las generaciones nuevas, has leído tantos manuscritos que yo creo que
Yo he leído menos libros en toda mi vida que tú has leído manuscritos en los 5 últimos años, pero ¿tú sientes alguna tendencia, algún canal hacia donde va la literatura, por ejemplo, mexicana o de afuera? Quiero decir, ¿tú sientes que hay algunos hablan mucho de la influencia de la imagen y del cine, que influye, o la televisión, ¿no? O hay otros elementos así que son muy contemporáneos y que hacen cambiar la literatura. Yo hablé de las herramientas porque es un poco evidente, quizás fácil, pero hay otras cosas que nutren la escritura misma, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que tú sientes más? Sí, bueno, muy en grandes rasgos, yo sí, hay dos tendencias que sí me preocupan. Una tendencia que se ve lo mismo en las novelas de Colombia, que en las de Argentina, que en las mexicanas. En novelas de autores de distintas generaciones, es un asunto transgeneracional y transnacional, mexicano, colombiano, argentino, nicaragüense, lo que quieras, sanangelino. Es la novela hipernebulosa que en un principio quería ser una novela literaria. Quería crear una constelación y lo que creó es una nébula que no tiene mucha consistencia ni mucha definición. Hay un problema, sobre todo se da con mucha frecuencia y nadie se salva, todos estamos expuestos a caer en ese problema y yo lo veo con muchísima frecuencia. Es ese tipo de frases o de párrafos en las que el editor más amable del mundo, el más lúcido, el que se ha tomado una jarra de cafeína esa mañana y al mismo tiempo es un santo, tiene que poner, no entendí, ¿no? O esto no se entiende, o qué demonios quisiste decir, ¿no? Y te pasa a ti mismo, a todos estamos expuestos a aflojar las riendas en un instante y crear confusión. Lo que un editor literario tiene que evitar para que no caigan en ello los lectores y no lo padezcan son los párrafos aburridos o los párrafos oscuros, innecesariamente oscuros, que no se entienden. Y una de las tendencias más aburridas de la novela contemporánea es la mala novela, que es nebulosa, que pretende ser muy elegante, a veces muy trágica, que habla de problemas terribles como qué difícil fue ser un chico de Manhattan y estar en esas escuelas tan de millonarios toda mi vida y tener un Ferrari y que todas mis novias sean top models. Fue una tragedia, cómo sufrí, y todo con alguna prosa un poco petulante, y trasladen eso a cualquier país de Latinoamérica, y no necesariamente con personajes tan redondos como el que acabo de mencionar, ¿no? A veces son experimentos y no todos dan en el blanco. Sinceramente creo que no todos dan en el blanco. Entonces, bueno, un problema que veo es una novela nebulosa que está apoyada, son un grupo de gente o muy amable o muy distraída, que hacen sentir y hacen creer a muchas personas que eso es una gran proeza y nos damos cuenta que no se va a traducir, que no se está leyendo 10 años después de que se publicó, que nadie se recuerda de ella como no sea para decir, tuve que padecerla, si es que te acuerdas de ella, y bueno, es una tendencia. Debo decir que por otro lado, y para que no vaya a entenderse que yo no disfruto las novelas literarias, bueno, de un lado creo que tenemos Bajo el Volcán y de otro lado tenemos las nubecitas que están oscilando alrededor del volcán, o las nubes, porque a veces son esfuerzos a veces más creativos que otros, a veces más coherentes que otros. Algunos son muy respetables, muchos son muy respetables diría, pero no todos son certeros. Eso lo digo con toda modestia. Uno como cuando trata de escribir su propia novela se vuelve muy modesto o se vuelve un imbécil. Y la verdad es que yo trato de convertirme en un ser modesto porque estás expuesto a cometer errores cada 5 minutos, siempre desde el título, bueno, vaya desde la dedicatoria. Pero sí creo que ese es un problema real. Es un problema, ha sido el gigante, ese monstruo que se ha devorado a muchas de las editoriales independientes del país que tú quieras. Una novela literaria o pseudo literaria o pobremente literaria que se publica por compromiso, es un gran problema. La otra cosa que me interesa, que también me preocupa, por la escasez, son novelas que son como cometas. Alguien que, quién sabe de dónde salió, que aparece cuando creías que ya habían terminado la carrera de esa generación y que de repente ves que está escribiendo de una manera más original, más interesante, con una prosa muy literaria y que ahí sí nos lleva en alguna dirección, ¿no? Entonces me preocupa porque son muy escasos. La verdad es que encontrar un manuscrito que te quieres llevar a la casa, a terminar de leerlo después de
incluso aunque ya terminó el horario de oficina, por así decirlo, suele ser muy raro, pero cuando eso ocurre lo agradeces como si fuera un milagro, ¿no? Pues yo creo que siguen, a mí son los dos casos con los que me estoy topando todo el tiempo. En el lado de los bestsellers, bueno, son las novelas por diseño, en que tú sabes que en capítulo 1, antes en el capítulo 2, el gran detective o el gran héroe iba a encontrar a la mujer de sus sueños. Siempre eran protagonistas masculinos. Ahora eso se va acercando y ocurre en el capítulo 1. La gran trama era una conspiración que todas las potencias del mundo trataban de ocultar y que un profesor distraído de semiótica o de teoría de la lírica española podía descifrar de repente, ¿no? Y luego lo perseguían hasta los directores del banco en el que tenía su cuenta de ahorros, ¿no? Y bueno, entre el código Da Vinci y muchos malos imitadores, esa sería la fórmula que todos están repitiendo, eso es dentro de lo comercial, ¿no? Hay un fenómeno, hay un caso que me interesa mucho, que son las novelas policíacas que mezclan un poco la literatura fantástica con la literatura policíaca. Entonces vemos fantasmas, espantos o pesadillas tremendas contadas como un cuento de literatura fantástica en las obras de algunos narradores que me parecen muy buenos. Eso para ser conciso. Estoy tratando de dar una respuesta de cuentista y no de novelista que nos llevaría a otra hora. Sí, sí. Sí, como cuando hablas de Cortázar me acordé de otra entrevista cuando dijo que el novelista ganaba por puntos y el cuentista por knockout, ¿no? Como era un aficionado al box, que era otra forma de explicar las dos formas como eran de naturaleza distinta, ¿no? Completamente. Y bueno, me encantan las teorías y las imágenes que los escritores han inventado para tratar de definir la novela y el cuento. Y te encuentras unas imágenes fabulosas, ¿no? Sí, sí. Pero también en los insultos que los poetas le han dirigido al género de la novela, encuentras una sensibilidad y una información muy rica, ¿no? Decía Borges, la novela es ese género que está obligado a contener siempre material aburrido. Y esa es una crítica estupenda de Borges para las malas novelas, ¿no? Valéry decía, los personajes son seres vivos sin entrañas. Dices, por supuesto, esa es su naturaleza, ¿no? Es una crítica, pero a mí me hace ver claramente cómo son, ¿no? Manganelli, en este libro que se llama La literatura entendida como una mentira, si mal no recuerdo, tiene un ensayo fabuloso sobre todos los insultos que le han dirigido a la novela, sobre todo en los años 60 y 70. Decían, es que escribir novelas es inmoral mientras haya niños muriéndose de hambre en el mundo. Y bueno, es justamente, da en el blanco otra vez ese crítico, porque las novelas tienen que ser inmorales, como bien ha demostrado Kundera en sus libros de ensayo. Si tú no haces una novela que parte de una moral muy férrea, no estás haciendo una novela, estás haciendo una serie de homenajes o de elogios, porque no te queda otro camino. Una cosa que me pasa con mucha frecuencia cuando lo veo en los talleres literarios es que cuando un novelista la novela de alguien empieza a despegar, ocurre un fenómeno interesantísimo, que es que empiezan a surgir personajes interesantes y algunas de las veces esos personajes surgen a imitación de la novia del narrador, del autor quiero decir, del padre del autor, de la madre del autor, de las hermanas del autor, del patrón de ese escritor. Y aquí hay un problema. Muchas veces los jóvenes narradores o los narradores muy respetuosos o muy morales tratan de proteger a estos personajes. Entonces, cuando llega la novela a un punto crucial en que el protagonista debe decidir si engaña o no engaña a su mujer, o si traiciona o no traiciona al bobo de su mejor amigo, un mal narrador lo que hace es decir, no, pero es que yo no haría esto en la vida real, no podría, etc. No, ni la engaña ni lo traiciona, se sigue derecho y la novela se vuelve aburrida y se va cayendo. Cuando llegan a la siguiente encrucijada existencial, otra vez ponen a este bueno para nada del protagonista en una encrucijada vital por fin interesante. Y en lugar de tomar la opción más prístina y misteriosa, otra vez se va en picada porque toma la opción más burguesa, la más predecible. Bueno, no se peleará con sus familiares, pero los va a matar de aburrimiento. Yo creo que lo que un novelista con talento hace, a diferencia de un novelista papanatas, con todo respeto, es que en cuanto aparece ese reflejo de su madre, un buen novelista la avienta por un precipicio de inmediato o la mata, pero en todo caso trata de ponerla en peligro,
¿Por qué? Porque no son nuestros seres queridos, son entes o entidades que surgieron a partir de ellos, no son más que una bola de plastilina verbal que vamos a ir moldeando como nosotros queremos poco a poco, pero darse cuenta de que tenemos esa capacidad no llega pronto. En cambio, esos novelistas, bueno, uno no puede olvidar que los personajes son también, como decíamos al principio de esta conversación, conejillos de India en el laboratorio de la vida. Quizá tú nunca vas a matar a tu padre o a tu jefe, aunque iba a decir deberíamos, pero simbólicamente. Pero se me olvida que yo tengo un patrón en estos momentos, ¿verdad? Bueno, ok, pero en la novela sí nos lo permite. Y justamente es cuando se vuelve interesante. Vean si no a Dostoyevsky y a Patricia Highsmith, por mencionar solamente un caso, ¿no? Empiezan con eso. Algunas de las mejores obras de teatro de Hugo Iriart, de quien venimos hablando, empiezan en el momento en que un canalla empuja a su mejor amigo por un acantilado para casarse con su novia. Y bueno, gracias a eso exploramos otras posibilidades de la experiencia humana que nos hubieran estado vedadas. Gracias por esas claves. No sé si alguien quisiera hacer una pregunta a Martín Solares, si hay posibilidades de pasar un micrófono. Quizá nos alcanzamos a oír, si no… Sí, ahí está. O bueno, o nos lo pueden tuitear. O ya esa puerta de entrada que nos dio Martín Solares para leer de manera distinta, ya les pareció suficiente. Bueno, pues si no hay muchas preguntas también podemos hacer un dibujo, pero bueno. ¿Nadie quiere preguntar algo? No. Bueno, oigan, pues les agradezco, tienen mayor paciencia que Job y que muchos personajes literarios. Pues muchísimas gracias a todos. El ciclo Escribir Mañana seguirá a partir de finales de agosto y les mantendremos informados de los futuros invitados. Ya hay un preprograma, pero en cuanto tengamos confirmaciones y fechas, pues ahí estarán al tanto para seguir en esta reflexión de cómo leer la escritura, cómo sentir las evoluciones, cómo el mundo actual propone otras claves de escritura quizás que las que hemos tenido antes. Pues muchas gracias por haber venido hasta aquí, muchas gracias a Martín una vez más y hasta pues la próxima. Buenas noches. Muchas gracias de veras.